la comunión con lo divino, Dioniso, el vino y la escenificación. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta presentación. El día de hoy yo voy a hablar un poco sobre la comunión con lo divino, Dionisio, el vino y la escenificación, y sobre todo voy a explorar un poco cómo este ritual escénico busca crear lazos con lo humano y ser un puente para poder tocar a la divinidad. Me voy a servir del texto para poder cubrir con el tiempo, pero quisiera que pensáramos en varias cosas antes de que yo empiece a tomar el texto. Una de ellas es que en la cultura griega hay cosas muy importantes, como un poco algunas de las cosas que ya han mencionado los compañeros ponentes, que es la comunión con lo divino, por un lado. Por el otro, la relación con la comunidad, es decir, el individuo fuera de sí mismo y el individuo como parte del colectivo. Y la otra es el individuo y su relación con los dioses. Y algo que a mí me parece bien importante es recordar que en la cultura griega los dioses son imperfectos. Los dioses se pueden permitir ser imperfectos. Y si ellos pueden serlo, también el ser humano. Pero por lo mismo, el ser humano puede también aspirar a la perfección que ellos han logrado en algunas de sus historias. Entonces, partiendo de esto, ahora sí voy a tomar el texto para empezar con los temas que quisiera tratar y bueno, ya al final podemos discutir otras cosas. Empiezo. En un principio, la humanidad y los dioses habitaron en armonía el mismo espacio, sin necesidad de esfuerzos extraordinarios para compartir la realidad. Sin embargo, en alguna parte del camino, la relación entre ambos tuvo que separarse, dejando a los dioses fuera del alcance ordinario de lo terreno, sin que los lazos entre lo humano y lo divino se diluyeran por completo. Luego, los humanos volvieron a cobrar consistencia de su parte divina, esa que los vinculaba con preguntas e ideas trascendentales cuyas respuestas solo los dioses podían comprender. Entonces, se vieron impulsados a crear nuevos caminos para volver con ellos, para restablecer el diálogo y acceder a los aprendizajes que los terrenos sagrados parecían guardar celosamente de quienes no lograban atravesar sus umbrales. Esa necesidad de unirse con lo eterno y de vivir físicamente ese momento sagrado llevó al desarrollo de rituales que permitían el contacto con los dioses, la comunión con lo sagrado, un espacio donde lo humano y lo divino podían encontrarse por instantes para enriquecer el espíritu de los participantes. Perdón, me perdí. Mediante el conocimiento de lo que normalmente permanece oculto a los ojos terrenos. De ahí surgió el teatro, un espacio de comunión sagrada entre lo divino y lo humano, de unión entre los mundos, de vínculo, donde el sueño se materializa para dar paso al diálogo y enriquecer el alma. El teatro era creación y obsequio, un espacio físico que se activaba solo durante la representación al Dios y que era sitio donde se invocaba al pasado, a sus seres y criaturas, y donde se entablaba la discusión con las fuerzas elementales del mundo y donde los héroes y dioses se hacían presentes para disfrutar de las mismas danzas y cantos que el público. Era recinto del drama, momento efímero de la creación humana a través del cual se encarnaba el mitoi, es decir, los relatos que de manera alegórica mostraban las verdades que están más allá de lo comprobable mediante el logos, narraciones que Platón aprovechó para sus textos y que según Aristóteles constituían el principio y el alma de la tragedia, y agreguemos también de la comedia y el drama satírico. El teatro había surgido de Dionisio, con sus alabanzas y sus historias, como un vehículo para revivirlo y crear su presencia. En los dramas se invocaba su omnipotencia, se apelaba a la unión de su espíritu y se aprovechaba la representación para rendirle honor a través del canto de sus glorias y de las conexiones que sus enseñanzas y mensajes tenían con los otros. Durante el espectáculo se otorgaba nueva vida al Dios, una y otra vez, al materializar lo que en palabras eran solo relatos de todos los siglos. Esta repetición no era un mero artificio escénico, sino una reactualización del mito, un acto regenerativo sagrado que se inscribía en la lógica del eterno retorno, como lo describe Mircea Eliade. En este sentido, la representación dramática no solo narra una historia, sino que hace presente lo arquetípico, el momento primordial en el que Dionisio irrumpe en el mundo. Así, al dar vida al mito en el escenario, los participantes acceden a una realidad más profunda, fuera del tiempo profano, reviviendo simbólicamente la presencia del Dios y reingresando a la dimensión sagrada del origen. En el teatrón, apoyados en la presencia, se reducía la distancia con lo divino,
al vincular lo etéreo con la comunión presente en la esquene, la orquesta y el coilón. Es decir, el lugar de la representación, el lugar de la danza, el canto y el sacrificio, porque al centro de la orquesta siempre tenemos que tomar en cuenta la timele, y del coilón, es decir, el público. En la escena, la vida cobraba un nuevo sentido. Las máscaras diluían la identidad del portador. Los coros invocaban las verdades sagradas y la música transportaba a los espectadores esa realidad de entrecruzamiento de mundos, arrebatándolos hasta hacerlos parte de las pulsiones y las armonías dionisíacas. Durante la representación escénica se franqueaban las fronteras de la realidad cotidiana al invocar lo sagrado para darle vida, frente al colectivo y junto a él, en un acto que permitía alimentarse de la ambrosía divina mediante el éxtasis y la experiencia trascendental. Sobre este tema creo que es bueno revisar de repente a Robert Graves, que se dedicó mucho a revisar lo de la ambrosía divina en los griegos. La escena funcionaba también como una serie de iniciación de los misterios de Dionisio, un encuentro momentáneo con la otredad y el caos primigenio, una experiencia de liberación de lo mundano y del contacto con los misterios del alma que normalmente permanecen ocultos. El drama operaba como una especie de culto mistérico del dios, que podía vivirse en colectivo. En él, los personajes eran los guías del rito y los asistentes, que tomaban parte de manera voluntaria, aspiraban a alcanzar un cambio de mentalidad y conciencia al participar de lo sagrado, como sucede en distintos ritos iniciáticos, según explica Mircea Eliade en El nacimiento y renacimiento, el significado de la iniciación en la cultura humana. Sin embargo, a diferencia de otras experiencias de este tipo, el drama no se mantenía en secreto, pues se vivía en grupo. La representación ofrecía entonces un espacio para cruzar y compartir en comunidad la dimensión de lo sagrado y participar en ella de manera segura. Recordemos aquí que los ritos de iniciación y los ritos mistéricos griegos se vivían en solitario. Y tú cuando lo vivías no lo contabas al otro. Tú lo vivías, te hacía reflexionar, te cambiaba la vida, pero tú no podías contar lo que te había pasado. Era como una regla, ¿no? Social. Y en el caso del teatro, este rito de iniciación lo vivían todos juntos. Todos los que estaban ahí en el teatro, porque además no era accesible el teatro para toda la comunidad. El teatro permitía el disfrute de diversos obsequios del dios que se reunían en el evento dramático, la presencia del vino y los dones de la tierra, la manía y el arte expresados en la música y la danza, los relatos del dios y la encarnación del mitos, evocados alrededor del sacrificio sobre la timele. Este gozo era parte de la consagración al dios durante el cual se compartía su nombre, se encarnaban sus atributos y por tanto se experimentaba su realidad por medio de la experiencia empírica de sus dones. La comunión con Dionisio se vivía durante la representación, al ser parte activa del renacimiento de los héroes y dioses encarnados por los actores, dejándose arrobar por el éxtasis que promovía el cortejo de Ménades, sátiros y demás figuras del coros, que bailaban e interpelaban las melodías extáticas dentro de la orquesta. Estas acciones recordaban el deseo devocional de Dionisio, ese que era premiado por el dios con fertilidad y conocimiento en los relatos, y que alimentaba las tragedias dedicadas al dios, representaciones durante las cuales los participantes se transformaban en otro, ya fuera por medio de la actuación o de la catarsis. Para Nietzsche, la transformación mágica es el presupuesto de todo arte dramático, entendida como visiones del mundo proyectadas en el escenario. Pues mientras observamos como espectadores una visión común a la masa reunida en honor al dios, a su vez esta representa la visión del coro de sátiros y de otros coros. Por tanto, una imagen viva que aleja al espectador de la realidad mundana de la humanidad civilizada que ocupa los asientos. Durante el ritual dramático, según Nietzsche, el teatro deja de ser artificio de edificio construido para mortales y se transforma en el valle de la montaña donde las bacantes y Ménades se reúnen para adorar al dios y recrear sus historias, en medio de las pulsiones del éxtasis, adornadas por el vino que calienta y suscita el estado de ánimo contemplativo necesario para purificar el cuerpo y dar paso a una comprensión más amplia de los mensajes inscritos en las historias divinas vertidas en el drama, que es una de las formas de inscribir los sueños del dios para crearlos con y para los espectadores. La escena entonces se vuelve un tabernáculo donde la verdad se simboliza y el símbolo se encarna, un espacio donde los medios de las artes se reúnen a un tiempo, según Aristóteles, para dar vida a la palabra y cuerpo a la sustancia divina. De modo que la transformación física del mitoi funciona como mensaje oracular para el iniciado y punto de reflexión para los asistentes.
Esta reflexión es una reciprocidad ante la escena viva, esa donde colaboran humanos y dioses, donde los mensajes ancestrales se transforman, pasando de ser palabra y pensamiento mítico a acto y pensamiento cívico, como puede revisarse en los textos de Jean-Pierre Bernard. En la representación se unen la realidad y el éxtasis y participan de un trance colectivo donde el desprendimiento yoico se integra al caos invocado en la escena. De modo que durante el ritual se obtiene el privilegio de la liberación órfica, es decir, la liberación personal que conecta con la vida en el más allá y que al finalizar quedará inscrita en los asistentes para seguir enseñándoles de ellos mismos y de los mundos ajenos por mucho más tiempo. Por otro lado, hay que recordar que la representación dramática no se disfrutaba de manera aislada, sino que formaba parte de distintos ritos de la fiesta dionisíaca que enriquecían la experiencia de los asistentes antes y después de la escena. En este marco de festividades, el encuentro en el teatrón constituía un momento de la presencia, de la materialización y del retorno al orden, donde el espacio daba paso al drama, es decir, a las visiones de la otredad traducidas por dos fuerzas fundamentales, la apolínea y la dionisíaca, que en otras palabras son la forma y la claridad del sueño, la disolución del yo y el caos creador. Según Nietzsche, la representación nacía de la conjunción de estas dos fuerzas, de una estructura formal que usaba el diálogo, el lenguaje, la escena, una organización, y que contiene a la vez el desborde extático del impulso dionisíaco. Ambos lenguajes se conjuntaban para dar forma reconocible al caos del mundo y dotar de equilibrio y orden al trance que comunicaba sus mensajes entre imagen y vértigo y entre la civilización y la conexión con la naturaleza primordial. Para que esto fuera posible, el espectáculo era invocado desde la timele, altar al centro de la orquesta que era indispensable para permitir la representación. Y la timele está aquí, es el centro de la orquesta. Siempre lo vamos a encontrar en este tipo de teatros. Era el lugar desde donde el dios observaba y creaba con el resto, donde las ofrendas le representaban dándole presencia por medio de sus símbolos. Este altar recibió el sacrificio al dios y sus ofrendas, y era el punto central del encuentro dramático. Alrededor de ella, los coros cantaban las alabanzas y los mensajes del dios, mientras la danza y la música inundaban el espacio, invitando a los espectadores a compartir su pulsión. Entre los intérpretes destacaban sus instrumentos, los aulos, liras, cítaras, crótalos, timpaniones y otras percusiones como sistros que venían de Egipto, cropesas y panderos, instrumentos que aparecen en distintas representaciones visuales del culto dionisíaco y referentes a la representación teatral, que por cierto solían dibujarse en jarras cíclicas, en ocoes, olpes y crateras, siempre utilizadas para preparar, servir y beber vino. Y es muy importante esto de los instrumentos, que ahora voy a tocar un poco con algunos ejemplos, porque como menciona uno de los autores que voy a mencionar en un momentito, no eran cualquier tipo de instrumentos los que se usaban, eran instrumentos dedicados a la reencarnación del dios, ¿no? Y muchos de ellos habían sido influencia de territorios asiáticos y africanos como Egipto. Sigo. Veamos, por ejemplo, este estamno, vasija que usualmente se utilizaba para la conservación del vino, que reside en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, donde se ilustra una lenaya, fiesta ateniense en honor a Dionisio, donde tenían lugar competiciones dramáticas. Bueno, en la cara central del estamno podemos observar lo que parece ser una timele, aquí abajo, columna o tronco que conecta con el piso y del que brotan hojas de laurel. Sobre este receptáculo que conecta con la tierra se muestra una mesa pequeña, donde se colocan las ofrendas al dios, que incluyen cráteras de vino, del que sirve una de las ménades en un cuenco usando un cucharón. Detrás de la mesa se encuentra el dios, representado de frente, flotando sin que sus pies y brazos se distingan entre sus ropas, coronado y rodeado de hojas de vid, quizá renaciendo gracias a las ofrendas colocadas en el altar. Rodeando la escena, un grupo de mujeres, coronadas con las hojas del dios, bailan y tocan música sagrada, esa que es necesaria para despertar a la divinidad y darle pie a su resurrección, como explica Fuentesanta Garrido Domine en su texto sobre la música dionisíaca. Este es el autor que les comentaba. Fuentesanta Garrido Domine explica que los instrumentos no son casualidad, ni el tipo de música que se utilizaba. Es decir, esta se unía con la poesía específica del dios y buscaba su renacimiento. Aquí en pantalla tienen
la escena completa de estas ménades o bacantes que están bailando en torno al dios. Otra imagen referente al sacrificio de Dionisio es la que podemos ver aquí, fechada alrededor del 540 a.C. y que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. Vamos a hablar de esta imagen en el que se incluyen la lira y el aulos, ¿no? Pero bueno, como estas dos imágenes que voy a tratar, hay muchas, muchas, sobre todo en cráteras y en recipientes del vino. Dice, se muestra en el extremo derecho un receptáculo del sacrificio para el dios, constituido por una especie de plancha, probablemente de piedra, que asemeja a una mesa del que caen 4 manchas rojas, como si anunciara la sangre que será derramada en su superficie. A la izquierda de la estructura, un cortejo compuesto por 3 mujeres y 2 jóvenes varones, niños, vistos de perfil, se aproximan al lugar. Todos portan elegantes ropas de colores verde y rojo y coronas de laurel. El cortejo es presidido por una mujer que sostiene en su mano izquierda sobre su cabeza una bandeja con una caja y 2 recipientes delgados de asa elevada parecidos a los usados para servir vino o aceite. Y en su mano izquierda sostiene un enocoe, del que seguramente vierte vino sobre el altar. Detrás de ella, un niño lleva el sacrificio, que va caminando junto a él. Una cabra que se une al varón desde la muñeca con un lazo rojo que llega a su cuello. Ambos caminan al altar, seguidos por 2 varones que acompañan la escena con la música del aulos y de la lira. Y a su izquierda 2 mujeres cierran el cortejo, sosteniendo objetos simbólicos del dios en sus manos derechas, mientras en las manos izquierdas se elevan frente a sus pechos señalando hacia adelante, quizá en símbolo de oración. Estas imágenes, más allá de ilustrar los símbolos del dios, muestran escenas donde lo humano y lo divino se conectan, donde los elementos terrenos se usan para lograr el llamado que resucita al dios para sus fiestas y cantos, donde Dionisio es invocado con la música y el entusiasmo para experimentar su presencia absoluta desde el interior, en busca de la consagración de su nombre, para compartir su presencia de manera corpórea. Siguiendo las ideas de Felipe Aguirre que ya mencionamos antes, los asistentes participan de este estruendo sonoro para encontrarse con el Dios, donde aceptan la pérdida de la conciencia habitual y se disuelven los límites de la individualidad para fundirse con el Dios, para actuar en su esencia y su nombre. De este modo, experimentan la comunión del alma con el Dios y con el resto del cortejo bágico, que ya son unidad. Y al participar del entusiasmo, se experimenta la presencia de lo divino en el interior de cada participante, mientras se danza, se canta o se toma parte de la representación aún como público. Ya por último, me quisiera asomar a un ejemplo más, que es la muy conocida crátera de Pronomos, donde se ve una compañía teatral probablemente antes de la representación. Solo quisiera que la observáramos un momento para ver lo siguiente. Este vaso recibe de figuras rojas, recibe su nombre por el artista de Laulos que toca bajo Dionisio y Ariadna, aquí abajito. Aquí no se alcanza a ver, pero se ve el nombre de Pronomos anunciado con letras. Bueno, ajá. Esta cara de la vasija ilustra una compañía teatral que representa en honor al dios. Al centro, como ya hemos mencionado, aparecen Dionisio y Ariadna, quienes participan desde el disfrute de la observación. Ambos aparecen sentados sobre plataformas ornamentadas sin tocar el suelo. Eso es importante. Ellos no están tocando el suelo desde donde se les invoca. Dionisio se muestra joven, sin barba, con un tirso en la mano derecha y coronado por la vid que adorna sus rizados cabellos. El dios mira a su esposa mientras con su brazo izquierdo le toma por los hombros, recibiendo el abrazo de ella como respuesta. Ambos comparten espacio cubriendo sus piernas con el mismo lienzo. A la derecha del dios crece una vid y a la izquierda de Ariadna un pequeño Eros atiende al actor que representa el rol femenino de la tragedia, quien comparte asiento con los dioses. Eso a mí me parece muy bello. Él está sentado junto a los dioses, recordando que es un hombre, un varón que está ahí representando a las mujeres de la tragedia. Uh-huh. Este actor mira a Dionisio o quizá a su compañero actor del otro lado, que observa a 2 miembros del coro quienes también llevan en sus manos máscaras. A la izquierda del grupo se encuentra quien parece el protagonista, de este lado.
que lleva su máscara en la mano derecha y una especie de mazo en la izquierda. En su vestuario pueden notarse la armadura y la piel de león, que da muestra del nombre del héroe que encarna. A ver si se acuerdan quién es el héroe que seguramente está ahí representado. Este actor discute con otro, quien interpreta a Sileno y que seguramente guiaba el drama satírico en esta representación. En su caso, el vestuario revela las canas representativas del sátiro. Su máscara deja ver una larga, blanca y canosa barba frente a su coronada frente con hojitas de vid. Y bajo estas figuras se observa el dramaturgo. Eso es bello. Aquí está el dramaturgo, con el rollo en su mano. Quien acompaña a los músicos y a los que representan el coro de sátiros y hombres enmascarados que acompañan la escena. Uno de los sátiros, vean esto, salta fuera del marco pictórico acercándose al espectador de la cratera, en medio de sus juegos, rompiendo la frontera de la imagen y afirmando su poder en el conjunto. Esta cara de la cratera muestra lo humano, el esfuerzo por lograr la ficción dramática. Es lo apolíneo. Sus personajes reposan, se sientan, conversan, ensayan, observan, mientras el escenario previo a la erupción de lo divino. Pero del lado anterior, vean lo que pasa. Del otro lado de la cratera, nadie permanece quieto. La representación ha terminado y es hora de volver a las montañas para continuar la celebración. El dios y su esposa vuelven a tomar el punto central de la escena, danzan en éxtasis con el resto del cortejo. Dionisio sostiene la lira con el caparazón de tortuga en la mano derecha. Su esposa lleva una antorcha en la izquierda. Avanzan juntos, seguidos de Eros, que ahora se muestra más juvenil y cuida las espaldas del dios. Bajo ellos el leopardo se une a la danza de las ménades y sátiros que portan antorchas, tirsos, vasos, saulos. Y con esta escena sabemos que el objetivo se ha cumplido. Es un hecho que la fusión entre mundos, el intercambio entre lo humano y la entrega de los cantos y representaciones sagradas se logró. Los rituales han conectado con el dios, quien seguirá bendiciendo el vino dentro de la crátera para renacer una y otra vez, como si rodáramos la crátera y pasáramos del éxtasis divino a la representación una y otra vez, a través de la libación. Esta mezcla entre el fruto de Dionisio y el regalo de su padre, es decir, el vino que se mezcla con el agua dentro de la crátera, para que sus invitados disfruten de la manía y de los entusiasmos, acerca a la divinidad, permite la locura, el abandono voluntario de lo habitual y se traduce en comunión para despertar el alma. Y no creo que sea una casualidad que en esta y otras cráteras, una de las escenas más frecuentes que vemos son escenas dramáticas. En estas escenas podemos ver perfectamente el vestuario de Sileno, podemos ver a los vestuarios de los participantes del coro que están vestidos de caballos y los otros vestidos de soldados, y siempre junto un personaje divino. Es un momento en el que lo divino y lo humano comparten espacio. Aquí tenemos una acróbata, una chica con los crátolos. Acá tenemos también otros bailarines que están en éxtasis haciendo música. Esta escena es preciosa. Tenemos aquí a Sileno con la esfinge, ¿no? Que parece divina, pero el Sileno lo podemos reconocer como un actor. Ahí tenemos un montón de escenas de este tipo. Y bueno, para cerrar, aquí hemos explorado tan solo un poco de cómo la escenificación funcionaba como un umbral entre lo humano y lo divino, entre el orden cotidiano y el caos sagrado. Hemos hablado mucho menos del trabajo de las máscaras, los cantos, los coros, los mitos, los intérpretes y el público, y de las diversas formas de participación de cada uno de los elementos del rito. Además, he dejado fuera el papel del vestuario y de los elementos escenográficos, así como de la estructura del drama y su relación con el ditirambo, que en este acto transformador de romper los límites del yo y de la razón para diluirlo momentáneamente son muy importantes. Recordemos que todos los elementos dramáticos significan, y en este caso por tiempo no he podido tomarlos. Sin embargo, he buscado discutir un poco del papel iniciático de este rito representacional que desde sus orígenes estuvo fuertemente vinculado a lo sagrado. Quise aquí explorar cómo el teatro dionisíaco no nació como un arte autónomo, sino como parte de un complejo ritual dedicado a Dionisio, el dios del vino, del éxtasis y la disolución de las formas. Cómo la representación se comunica directamente con la liberación, la transformación y la destrucción yoica en aras del enriquecimiento de los terrenos del alma, esa que de algún modo conecta con lo trascendental. El teatro era así mucho más que una representación. Era una forma de comunión, una experiencia colectiva en la que la comunidad invocaba las fuerzas divinas para entrar en contacto con lo trascendente, un espacio donde las normas de lo cotidiano se suspendían, permitiendo una conexión directa con lo divino que finalmente habita dentro de quienes participan en él.
Y si bien durante estos minutos hemos explorado el pasado, cabe preguntarse de esta historia que conecta con nosotros, para quizá cuestionarnos sobre nuestros procederes actuales y encontrar así nuevos sentidos a nuestros rituales de comunión, observando nuestra historia escénica y permitiéndonos crear nuevas dinámicas que nos conecten con lo esencial. Cierro con esta imagen donde Dionisio se muestra en toda su divinidad, mientras los actores recogen la vid junto a su presencia. Muchísimas gracias.